Vamos a dar gracias a Dios. Ya desde esta mañana, mientras repaso siempre todas las mañanas, me voy predicando hacia mí mismo. Encontré, tomando mi desayuno, este vasito que no sé quién me habrá regalado, ¿sí? Sí. Y recién tomé, ahí adentro dice, está grabado, dice, guíame a tu verdad, dice. Y fíjate ahí, dice, la verdad es siempre la mejor. Guíame a tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Salmo 25:5. Amén. ¿Quién podría decir, no? Que en un vasito un mensaje tan profundo, podríamos decir así, que no lo había tomado, tal vez lo habré leído en algún momento, pero ahora cuando estamos estudiando de lo que es la verdad de Dios y cómo nosotros como cristianos realmente vivimos, ¿no es cierto? Debemos vivir en lo que es la verdad de Dios. Hasta ahora estamos estudiando la segunda carta de Juan. Esta segunda carta de Juan, como ya habíamos llevado dos clases anteriores, y estamos ya en la penúltima clase, dando gracias a Dios, la siguiente, culminamos esta segunda carta, porque solamente son 13 versículos, y tratamos de sacar lo más sustancioso posible de lo que la misma enseñanza está estableciendo aquí. Entonces, guíame a tu verdad. En algún momento de mi vida le debí pedir al Señor, ¿sí? Y recordando todo mi trayecto de lugar en lugar que he pasado, de alguna manera seguramente en mi corazón le debí pedir al Señor que me guíe realmente a su verdad, a una verdadera iglesia, o a un verdadero conocimiento de su palabra, más allá, ¿no es cierto?, de denominaciones o organizaciones o cualquier cosa. Y si hago esa retrospectiva, y hace un momento les hablaba antes de empezar la enseñanza, realmente me doy cuenta que es llevar o tratar de llegar al conocimiento de la verdad, conlleva muchas situaciones adversas, situaciones que quizá uno no lo ve en el transcurso. Quizá, digo yo, no, si me hubiera quedado en este lugar, quizá ahorita hubiera estado enseñando a más de 100 personas, quizá más. Pero, ¿qué hubiera estado enseñando? Esa es la pregunta. Quizá una verdad que para mí iba a ser verdad en ese momento, porque debemos entender que así a veces nos preparan o nos enseñan. Y de ese tiempo a este tiempo, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿cuál hubiera sido mi situación en la cual hubiera estado ahorita enseñando? Quizá no tengo idea, pero doy gracias a Dios que hoy entiendo lo que predico o lo que les enseño. Gracias, ¿sí? Señor. Hoy entiendo aquello. En esta segunda carta de Juan, si tú vas, por ejemplo, al versículo 12, dice así: tengo muchas cosas que escribiros, dice, ¿no es cierto? Juan le dice a la señora, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. La expectativa de Juan era estar con esa señora, y cuando aquí en el griego se habla cara a cara, se está hablando de frente a frente, ¿sí? Quiero hablar contigo así, frente a frente, así como Dios habló con Moisés, cara a cara. Quiero enseñarte más cosas, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, eso vamos a aprender más de la siguiente semana, si Dios así lo permite. Y a uno da a pensar esto, realmente uno se goza al escuchar la palabra del Señor. O sea, para que vuestro gozo sea cumplido, quiero hablarte, quiero enseñarte muchas cosas más, le está diciendo Juan, así parafraseando. Quiero decirte cosas verdaderas, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu gozo sea cumplido, para que te goces, porque un verdadero cristiano, dice, debería gozarse de escuchar la verdad de Dios. En el transcurso de los salmos o de cuando uno lee la Biblia, un verdadero creyente es como ese que tiene hambre y sed de justicia. O sea, es el que no le importa si el lugar es hermoso, marmoleado,
con juego de luces o qué sé yo, asientos de primer nivel, ¿me entiendes? En ese tiempo imagínate tú, ¿no? Tal vez estaban en lugares muchos peores que nosotros estamos, por ejemplo, ahorita. ¿Me entiendes? O sea, es más, digo, a veces cuando yo leo algunos informativos cristianos, hay lugares en China, por ejemplo, o en Corea del Norte, que están realmente aprendiendo la palabra, pero pues ocultas, arriesgando su vida misma, muchas veces en cloacas, o sea, cloacas son esos lugares en otros países que son grandes, ¿no? Bajo la tierra, y donde se reúnen, porque no pueden reunirse abiertamente como nosotros nos reunimos, ¿me entiendes? Y obviamente cuando uno ve y hace un vistazo panorámico a lo que es ahora, si tú te das cuenta, la mayoría de estos falsos maestros, Faz Luna, Maldonados, etcétera, siempre se han ido a Estados Unidos, Miami, ¿no? Lugares donde quisiera verlos, por ejemplo, ir a lugares, a lugares o países árabes o lugares donde realmente predicar pone en riesgo tu vida, sí, pero no lo van a hacer porque saben que no, para ellos no es fructífero hacer aquello. Entonces la verdad, o sea, conocer la verdad tiene su precio, o sea, tiene su precio, ¿sí? Muchos han muerto por aquello, tú sabes, a través de las enseñanzas, a través de la Biblia entendemos que muchos han sido quemados, descuartizados, asesados, como dicen, o sea, al punto de que, bueno, para ellos era qué cosa, un gozo cumplido para ellos morir por la causa de Cristo, lo que no es para ahora para nosotros, ¿me entiendes? Entonces Juan en esta carta siempre va a establecer, ¿sí?, que el amar a Dios, o sea, el amar a Dios no es ese sentimiento que a veces confundimos que debemos tener. Ay, yo te quiero, yo te amo, ¿sí? O sea, ese sentimiento, no. Para Juan el amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Él establece claro aquello, ¿sí? Si tú amas a Dios, vas a obedecer sus mandamientos. No es ese sentimiento o esa emoción que uno siente, sino dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Ese es el verdadero amor que Juan va a establecer en esta segunda carta que estamos estudiando. Hasta ahora estamos viendo lo siguiente, retrospectando o haciendo una retrospectiva de lo que estamos llevando. Estamos viendo 5 principios de la importancia de la verdad de Dios. 5 principios de la importancia de la verdad de Dios. Dentro de estos 5 principios lo he dividido en 2 secciones. Uno es vivir en la verdad. Ahora, hemos dicho en el versículo 1, ¿cómo vivimos la verdad? Vivimos en la verdad porque la verdad nos une, ¿no es cierto? Es lo que nos une a ti, a mí y a ti. Esa es la verdad. No nos une la denominación, la organización o qué sé yo, cualquier otra situación. Nos une la verdad. Eso nos hace ser hermanos en Cristo, ¿sí? No todo aquel que va a las iglesias son nuestros hermanos. No todo, aunque te dicen hermanos, ¿me entiendes? Entonces son hermanos aquellos, ¿sí?, cuyo lazo hace que tengamos la verdad en común. Ahora, podemos diferenciar en algunas cosas secundarias o terciarias que a veces en la Biblia no están bien, no es que no estén claras, sino que a veces tienen una diferente interpretación, pero ya en las cosas primarias sí no podemos tener diferencia alguna, ¿sí? La verdad de Dios. Una de las verdades que más nos puede unir es que nosotros, por ejemplo, creemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Él es Dios, 100% hombre, 100% humano, ¿no es cierto? Creemos. Los mormones o los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, porque ellos no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo, ¿me entienden? Ellos lo toman como una creación de Dios. Entonces, hemos visto, como vuelvo a repetir, dividimos esta segunda carta de Juan en 2 secciones. Uno es vivir en la verdad, y hemos dicho la verdad nos une, versículo 1. En el versículo 2 hemos dicho que la verdad permanece en nosotros, ¿no es cierto? Si somos realmente creyentes. En el versículo 3, la verdad también nos bendice, ¿no es cierto? Y el versículo 4 hablamos de que la verdad también nos controla, o debe controlarnos. Ahora llegamos al versículo del 5 al 13, y ahí va a hablar Juan sobre los límites del amor.
O sea, todo tiene un límite, ¿me entiendes? Hasta a veces la paciencia tiene un límite. O sea, Dios estableció los límites desde la misma creación. De todo esto podéis comer, ¿no es cierto? Pero de esto, o sea, dice, no comeréis, no tocaréis. Entonces, a veces, a mí me pasa a veces que muchos creen que porque soy cristiano o soy pastor, sí, tengo que aguantar todo y tengo que estar sumiso a todo. No, un momento, hay límites en los cuales uno tiene que establecer. Obviamente establecemos conforme a lo que la palabra nos dice, y también debemos de conocer que a veces nuestro temperamento, nuestro carácter puede salir, porque al final nadie es perfecto hasta ahora, ¿sí? Nadie es perfecto. Pero lo que aquí establece Juan, está estableciendo del versículo 5 al versículo 13, va a hablar sobre lo que es los límites del amor, ¿ok? Y esto lo hemos dividido en, podríamos decir, en 4 principios. Ya hemos hablado en un principio, vivir en la verdad. En los otros 4 principios, ¿sí? El segundo es, no solo debemos vivir en la verdad, el segundo principio es, debemos amar la verdad, y ahí vamos a estudiar el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 7 y el versículo 8 nos llama a ser leales a la verdad, y no solo a la verdad de las Escrituras, sino leales a aquellos que te enseñan la verdad o aquellos que proclaman la verdad. O sea, la lealtad no solo es a la palabra, sino también a aquellos maestros o siervos de Dios que están predicando la verdad y la sana doctrina. Y en los versículos 9 al 11 vamos a tomar un cuarto principio, que es examinar la verdad, ¿sí? En otras palabras, también debemos cuidar la verdad, debemos examinar la verdad. Y por último, en el versículos del 12 al 13, vamos a estudiar lo que nos dice un quinto pensamiento de Juan, un principio que nos muestra, es el aprender la verdad. Y hoy estamos aprendiendo la verdad. Usted está aprendiendo la verdad, ¿no es cierto? Y lo que te corresponde como creyente es pues obedecer a la verdad de Dios que tú estás escuchando. Muy bien, entonces no solo vivimos en la verdad, sino también, como segundo principio, continuando el estudio que estamos realizando, ¿sí? Debemos amar la verdad, ¿sí? Debemos amar la verdad, o tener amor a la verdad. Vamos a leer el versículo 5 y 6 de lo que vamos a desarrollar hoy, o quizá podemos llegar hasta más adelante, o podemos acabarlo hoy, si tú me das el tiempo. Podríamos acabarlo tal vez la segunda carta, conforme al tiempo que vamos a ir aprendiendo. Dice el versículo 5, en este segundo principio de amar, debemos amar la verdad, dice así: y ahora te ruego, dice, ¿a quién le dice Juan esto? A la señora. A la señora. Recuerda, la señora es creyente, es una elegida de Dios, ¿ok? Ella tiene una virtud que en ese tiempo tenían todos los verdaderos cristianos. ¿Cuál era esa virtud? La hospitalidad, amar al extranjero, ¿no es cierto? Ellas tenían, era una virtud no solo de una cristiana, más aún de una viuda, porque te acuerdas que los requisitos de una viuda debía ser, ¿qué cosa? Hospitalaria, ¿sí? No sabemos nada de su esposo, ¿sí? Si era viuda, era casada, pero Juan está escribiendo esta carta, ¿sí? Para hablarle especialmente de lo que es la verdad de Dios. Y ojo, escuche bien esto. ¿Por qué está escribiendo Juan esta carta? Para protegerla a la señora y a su familia. ¿Sí? Porque hay muchos falsos maestros que se hacen llamar siervos de Dios, que aprovechando la virtud de hospitalidad que tiene una creyente, están entrando a sus casas, ¿sí? Están entrando a sus casas y están metiendo falsa enseñanza a sus casas. Y Juan le está advirtiendo y le está diciendo, estoy parafraseando, tienes que cuidarte. Por eso dice, cuídense cada uno a sí mismo. O sea, cuídense cualquiera, porque cualquiera que se extravíe, dice, y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ningún falso maestro tiene a Dios, por más que hable de Cristo, de Dios, de la palabra, ¿sí? Si está predicando otra doctrina, no tiene a Dios, ¿ya? Dice ser cristiano.
Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, porque fíjate, ¿qué pasa? Hay muchos, más adelante vamos a aprender esto. En el versículo 8, por ejemplo, fíjate lo que dice el versículo 8. Estoy hablando un poquito del contexto. Dice, mirad ¿por qué? Dice, por vosotros. ¿Quién se va a cuidar más que tú? Vos, ¿no veo? No. Yo no te puedo obligar a que te quedes aquí. ¿Quién se tiene que cuidar? Vos. Ya lo dijo Pablo en Hechos 20, ¿se acuerdan? Cuídense cada uno, porque de entre vosotros no saldrá lobos rapaces. Uno es el que debe cuidarse. Dice, mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis, ¿qué cosa? La salvación, dice. No, dice, no, el fruto de vuestro trabajo. ¿A cuántos les ha costado llegar hasta donde han llegado en algún momento? ¿Cuánto fruto habrán podido llevar o tener? Pero lamentablemente no se cuidaron a sí mismos, dice. Y fíjate lo que les pasa, sino que para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, muchos no van a perder, o sea, no van a perder salvación, pero van a perder muchos galardones. ¿Por qué? Porque no se cuidaron a sí mismos. ¿Cómo no se cuidaron? Según el contexto. Lamentablemente fueron hospitalarios al prender la televisión, la radio. ¿De qué? De falsos maestros que empezaron a enseñarte, ¿sí? Falsa doctrina. Entonces ese es el contexto. La señora está ahí, ¿no? Una sierva que es hospitalaria, ¿sí? Que está obedeciendo, y Juan le está advirtiendo a la señora. Le está advirtiendo, por eso le está diciendo en el versículo 10, si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pues si tú te alegras, esta palabra bienvenido que vamos a estudiar más adelante, te regocijas, eres partícipe de su pecado. O sea, por eso el 11 dice, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora uno dirá entonces mejor no meto a nadie a mi casa. Mejor no soy hospitalario con nada, no tengo seguridad si tiene la verdad o no tiene la verdad. ¿Me entiendes? Y Juan le está diciendo, un momentito, estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí? Hay un mandamiento que yo te doy, le está diciendo, que es antiguo, ¿sí? Yo te doy un mandamiento nuevo, aunque es antiguo, nuevo o antiguo, ¿no? ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Pero tienes que tener mucho cuidado de ver a quién recibes en tu casa. Y para aquello que necesitas, para saber si es verdad o si tiene una doctrina verdadera, la cual quiere introducir, ¿qué necesitas? El conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Tienes que saber escudriñar. Por eso necesitas conocer la verdad. Ahora, en el versículo 5, ya empezamos, ¿no es cierto? Aquí en este versículo 5, ¿qué le dice Juan a la señora? ¿Qué le está diciendo? Y ahora te ruego, Señor, ¿sí? No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, quiero que entiendas esto. El cristiano no es solamente una persona comprometida con la verdad, ¿no es cierto? Intelectualmente, sino ese compromiso se vuelve una manifestación práctica, debe ser una manifestación práctica. Ahora, Juan nos enseña acá, en este versículo 5, que no usamos la verdad como excusa para ser inhospitalarios, para ser faltos de cortesía o sin misericordia, sin demostración de gracia a otro. Cuando yo estaba en el seminario, ¿sabes qué me enseñaban? Que la iglesia, o sea, en la iglesia no debería vivir el pastor. Eso era lo que me enseñaba. Y es más, ponía como ejemplo al pastor Laal, me acuerdo, ¿sí? Nunca tu iglesia tiene que ser en tu casa. ¿Por qué? Decía, porque te van a molestar, van a venir o van a ver tus cosas, un montón de cosas. Bueno, eso yo lo tenía a un principio establecido, ¿no? Pero yo me pregunto y digo, ¿y cómo van a ver las ovejas cómo es realmente su pastor? ¿Cómo le van a conocer?
Y me acuerdo un relato de la esposa de un pastor, diré, porque bueno, les llaman pastoras, ¿no? Que una vez, ¿se acuerdan? Alguna vez les comenté esta historia, ¿no? Que la esposa llevó todos los muebles a la iglesia, ¿sí? Su living, llevó sus cosas, y la gente se preguntaba, ¿y por qué está haciendo esto? Y la esposa le dijo a la iglesia, es que quiero que mi marido viva aquí, porque aquí es otra persona y en mi casa es otra persona. O sea, ¿estás entendiendo lo que te digo o no? ¿Sí? Es otra persona en mi casa. Seguramente en su casa era como un diablo y en su iglesia era como un ángel, ¿no? O sea, en el sentido de carácter. Y, y bueno, la iglesia quizá tenía una imagen muy diferente a lo que realmente era. Ahora usted vive, usted me conoce a mí, ¿sí? No tenga susceptibilidad de entrar al baño, ¿eh? Entre con toda libertad. Ni siquiera va a ser por 1 o 2 semanas. Esta semana ya va a haber un bañito aquí para nosotros, exclusivo, si Dios así lo establece y quiere, ¿entiendes? Pero usted ya conoce, ¿sí? Eso conoce mis hijos, conoce mi casa. Mis hijos no conocen, no escuchan la verdad, no entienden la verdad. Para ellos todo lo que yo quizá predico es mentira, no sé cuál será su pensamiento. ¿Ok? Pero yo he decidido y digo que, bueno, para mí el domingo es día del Señor y los días que viene antes del domingo es para que yo pueda seguir aprendiendo la verdad, porque quiero enseñarles la verdad a quien quiera oír, por lo menos en lo que dice las Escrituras. Entonces Juan establece aquí, o sea, no está diciendo aquí que debemos tomar como excusa ser inhospitalarios. ¿Ok? Un cristiano por virtud tiene que ser hospitalario. Por virtud. ¿Ok? Por virtud. Si yo voy a su casa, obviamente, si usted es una creyente, va a ser de alguna manera, no estoy pidiendo que me atienda como un rey, ¿no? ¿Sí? Pero una sonrisa, bienvenido, un asientito ahí, ¿no? De alguna manera va a mostrar que realmente tienes una virtud. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Ahora, Juan aquí en este versículo dice, ahora te ruego, señora, que no como escribiéndote un nuevo mandamiento. ¿Por qué dice eso? Ya hemos estudiado, ¿te acuerdas en la primera carta de Juan, en el versículo 2, en el 7 y en el 8? Si tú retrocedes unas 2 o 3 hojitas, en el 2, en el 7 y 8, ¿qué dice? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, dice, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya enseñé esto, no sé si te acuerdas, ¿no es cierto? Por fin, ¿es nuevo o es antiguo? Lo que primero Juan está estableciendo aquí a la señora, le está diciendo, ¿sí? Que hay un mandamiento que el mandamiento no es nuevo, el de amarnos los unos a los otros, porque eso ya estaba escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cuando Juan está diciendo, yo os escribo un nuevo mandamiento, de también que es amar unos a los otros, no está hablando en tiempo cronológico, sino en esencia misma. Así es. O sea, en la misma, no en calidad. Es muy diferente antes de Cristo cómo se manifestaba el amor, que después de Cristo. Tal vez no me estás entendiendo bien. Mira lo siguiente. Dejamos claro que en el Antiguo Testamento, sí, en la ley, que es el cumplimiento de la ley es el amor, ¿qué decía? Amarás a Dios, ¿no es cierto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6:5. En Levítico 19:18 dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Eso dónde está? En el Antiguo Testamento. Eso está en la ley. Cuando Jesús vino, le preguntaron, ¿no es cierto?, a Jesús en cuanto a la ley, ¿sí? ¿Qué es la ley? Le dijo, ¿te acuerdas? Un fariseo, más para probarlo, obviamente. Y Jesús establece y le dice, la ley es amar a Dios, ¿no es cierto? Y amar a
tu prójimo. Los dos son, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la ley, ¿sí?, de los profetas, de los salmos. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor a Dios. Pablo establece más claro en Romanos 13:10, porque él dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, cuando dice un nuevo mandamiento en relación al amor, a ver, atiéndanme, esto es vital, porque a veces tienes que entender, y yo quiero que entiendas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es nuevo? ¿Por qué dice que es nuevo si es antiguo? Pareciera que se contradijera Juan. Pero es nuevo, vuelvo a decir, en esencia, en calidad. Si tú ves el versículo 8 de Primera de Juan capítulo 2, sin embargo os escribo, dice, un mandamiento nuevo. A ver, fíjate ahí, estamos en el versículo 9. ¿Por qué es nuevo? Primero, es nuevo porque es verdadero en él. ¿Quién manifestó el verdadero amor? Cristo, ¿o no? Amén. ¿Alguien antes murió por ti, antes de Cristo? No. Cristo amó tal a sus discípulos, dice, a los que eran suyos, ¿sí?, que entregó su vida por ellos. O sea, una manifestación de amor que no se veía en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? ¿Por qué es nuevo? Porque vemos nosotros en Cristo, que es el verdadero en él, vemos por primera vez en su expresión de perfección en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene realmente a personificar ese amor. Amén. Que se hablaba en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, ¿por qué es nuevo? Vuelvo a repetir, no dice nuevo en relación cronológica, sino en esencia, en calidad. Fíjate lo que dice en el versículo 8, lo que sigue. Y en vosotros. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros, si dice la verdad, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos aprendiendo aquí? La verdad, ¿no es cierto? ¿Qué dice la verdad? Que cuando uno se vuelve salvo, ¿sí?, nueva criatura, ¿quién viene a residir en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? Y nuestra experiencia por el Espíritu Santo que reside en nosotros, podemos manifestar un nuevo amor del cual no se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Amén. En el Antiguo Testamento, a ver, atiéndanme bien, mírenme, por favor, ¿sí? El Espíritu Santo no vivía en los creyentes. En algunos tenía la unción, reyes, sacerdotes, ¿me entiendes? En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Romanos 5:5? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Tenemos al Espíritu Santo cuya divinidad nos hace que nosotros podemos amar de distinta manera. ¿Están entendiendo? O sea, debemos. O sea, el verdadero cristiano puede amar de distinta manera por el mismo hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado, dice, en nosotros. Y es más, Juan les da una tercera razón en el versículo 8 que estamos recapitulando lo que ya habíamos aprendido alguna vez. Y ¿qué dice? Versículo 12, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En este hecho podemos amar de distinta manera, no solo porque el Espíritu Santo reside en nosotros, sino saben también por qué, porque tenemos vida eterna. O sea, ya hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, según las Escrituras. O sea, la manifestación de amor del creyente en el Nuevo Testamento, ¿sí?, es mucho más en calidad, en esencia. Si antes en el Antiguo Testamento decía que deben amar a su prójimo, ¿no es cierto? ¿Cuánto más en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que nos mostró el ejemplo de cómo se debe amar a alguien, al punto de dar su vida. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí?, tenemos al amor de Dios que ha derramado en nosotros, y tenemos una naturaleza nueva, o sea, una nueva naturaleza, y eso hace que nosotros podemos manifestar ese amor de distinta manera de lo que se manifestaba, podríamos decir así, en el Antiguo Testamento.
A eso se está refiriendo Juan. Y cuando Juan dice en el versículo 6, dice, y este es el amor, dice, versículo 6, que andemos según sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la expresión de amor? ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Guardar sus mandamientos, la obediencia. No es ese sentimiento. Y este es el mandamiento, dice, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Resumiendo entonces, cuando yo obedezco a Dios y a sus mandamientos, lo estoy amando. Cuando yo obedezco sus mandamientos para con otros, o sea, para el prójimo, lo estoy amando. ¿Sí? Entonces, el amor, o sea, el amar no es sentimiento, sino obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Juan está estableciendo, él está diciendo, debemos vivir en la verdad, pero también debemos amar la verdad. Amar la verdad. Y vuelvo a repetir, yo no sé realmente, a veces quisiera poner ese sentimiento en ustedes, si realmente aman la verdad, al punto de que puedan sacrificar, aunque en un tiempo, o puedan sacrificar, aunque situaciones que quizás son, recuerda, los mandamientos de Dios, ¿te acuerdas lo que dice ese versículo? No son gravosos. No hay un palo encima de nuestra cabeza que nos va a dar si obedecemos o no obedecemos. El verdadero cristiano, ¿sí? Porque va a manifestar el amor a Dios y al prójimo, ¿sí? Y no le va a ser pesado, no le va a ser carga, no le va a ser gravoso. Ahora, obviamente puede haber en ti una lucha, porque a veces la carne nos quiere estar en la cama, no quiere recorrer, ¿me entiendes? Pero para eso es una lucha que hay en nosotros. ¿Acaso Pablo no decía, yo queriendo hacer el bien, ¿sí? Hago lo malo? O sea, en cuanto tú quieras decir, hoy voy a orar, ahí vas a empezar a luchar. En cuanto vas a decir, hoy voy a ir a la iglesia, ¿sí? Queriendo hacer el bien, ¿sí? Ahí sí empieza tu lucha. Y ahí va a ser terrible la lucha, porque puedes salir de alguna manera derrotado. Entonces, Juan está estableciendo, ¿sí? Recuerda bien el contexto, está queriendo proteger a la señora, ¿sí? Ahora, no dejes de amar, señora, estoy parafraseando, no dejes de amar ni uses como excusa, ¿sí? Dejar de amar y ser inhospitalaria. No, porque hay un mandamiento que debemos cumplir, que se cumple en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Ok? Vámonos a lo que estamos estudiando, la segunda carta. En el versículo 6 entonces, sí, este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El versículo 7 y 8 habla de ser leales a la verdad. De ser leales a la verdad. Y en estos versículos Juan nos da los límites de ese amor del cual estamos hablando. ¿Y qué le dice? Claro, al decirle a la señora también nos dice a nosotros, obviamente, si no, no estuviéramos, no, es muy personal, no estuviéramos ni la segunda ni la tercera carta, ¿no es cierto? Ni a la señora ni a Gallo, no, es para ellos nomás, no, también nos dice a nosotros, dice, porque muchos engañadores, o sea, le está diciendo, no muestres mucho amor, señora, ¿sí? ¿Sabes por qué? Estoy parafraseando, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. O sea, están haciéndose pasar por siervos de Dios, están tocando la puerta de tu casa, estoy parafraseando, ¿sí? Y como tú eres una sierva de Dios, tienes esa virtud y obedeces los mandamientos de Dios de ser hospitalaria, ¿sí? Estás dejando entrar. Por lo cual tienes que tener un límite de amar. Y el límite de amar, o sea, implica que tú realmente disciernas a quién puedes abrir las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora, que no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. Ese era el problema principal en ese tiempo.
creían que Jesús era un espíritu, ¿sí? Creían que Jesús no era así de carne. Ese era el problema del gnosticismo en ese tiempo. Obviamente ahora los falsos maestros no van a decir que Jesús no era de carne. No, ellos ya han cambiado también su doctrina, ¿no? Porque al final ellos ya te van a ofrecer un otro evangelio. Y el que más se habla en este tiempo, ¿cuál es? Es el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Y dentro del evangelio de la prosperidad abarca mucho en cuanto a tu manera de vivir o cómo debes vivir en este mundo. Por eso siempre están hablando de ofrendas, de diezmos, de dar, de recibir, de cosechar. Obviamente no estoy diciendo que no sea parte de lo que la palabra del Señor enseña, pero ya no van a hablar de que, no, Cristo es un fantasma, no van a decir eso, porque eso ya les, abiertamente ya les, ¿cómo se dice?, les desenmascaría, ¿sí? Obviamente los testigos de Jehová, los mormones, otras sectas, ya ellos abiertamente no niegan la divinidad de Cristo, ¿sí? Niegan que Cristo es Dios. El detalle aquí es que si tú fueras la señora, yo ya no te advirtiera de que abras tu casa, porque yo sé que a alguien que viene no le vas a abrir tu casa. Para empezar, es la casa de tus papás. O no, o es la casa más de tu esposo. ¿Me entiendes? Pero ¿sabes cuándo le abres la puerta de tu casa? Cuando prendes la televisión y dices quiero ver canal cristiano, o prendes la televisión y dices quiero escuchar una prédica cristiana, ¿sí? Sin saber discernir de lo que está hablando. Ahora, no estoy diciendo que todos son unos falsos maestros, ¿no es cierto? Pero en su mayoría de 10, 8 deben ser malos. Y 2 de alguna manera tienen nomás, por decirme, buena enseñanza. Por ejemplo, este último escuché de Alducín, ¿no? Alducín siempre está en enlace, ¿sí? Muy buen maestro, ¿sí? Hasta que predijo un año de la venida del Señor, ¿sí? Predijo un año de la venida del Señor. Dijo que iba a venir en el año, no me acuerdo, 2028 creo, o 2023, que ya pasó, no vino. Pero gracias a Dios el pastor pidió perdón público, ¿sí? Les dijo, me equivoqué, ¿sí? Di una mala enseñanza bíblica, o sea, pidió perdón a todos los que, porque él tiene muchos seguidores, ¿sí? Pidió perdón, o sea, dijo, ¿sí? Dejó y después volvió, pero pidió perdón por haber dado una fecha determinada, ¿sí? Y él dijo, cometí un error, ¿sí? En base a la enseñanza de la parábola de la higuera que él estudia y le gusta ese tema de todo lo que es esta escatología, ¿sí? De hecho, alguna vez muchas enseñanzas he escuchado de él, ¿me entiendes? Por eso no quiero decir que todos son unos falsos maestros, sino que hay que saber discernir, ¿sí? Tú vas a poder distinguir entre el error y la verdad al conocer la verdad, no al conocer el error, sino al conocer la verdad. Entonces, Juan está estableciendo aquí, versículos 7 y 8, de que debemos ser leales a la verdad. Dice, ¿por qué? No solo leales a la verdad de la palabra de Dios, sino leales a aquellos que te enseñan la verdad. Ahora, la señora tiene que abrir las puertas de su casa en ese tiempo, ¿sí? A siervos realmente de Dios, ¿sí? Que están predicando la verdad, pero tiene que cerrar la puerta de aquellos que vienen a pedir hospitalidad, ¿no? Pero de aquellos que no pregonan o no proclaman la verdad. Es más, tiene que decirles, ni siquiera eres bienvenido. O sea, parece hasta rudo, carente de amor, pero tiene que decirles, no, usted no puede entrar a mi casa. Y dice así, entonces, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántas docenas de advertencias hemos encontrado en la palabra de aquel? Cristo lo dijo, Mateo 24:24, Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, Pablo advierte a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1 y 2, Juan advierte en 1 de Juan 4:1 al 5, Pedro advierte, ¿sí? Siempre sobre los falsos representantes de Cristo que están por todo lado. ¿Y estos qué predican? Estos predican un otro evangelio, carcomen el evangelio, tuercen el evangelio, socavan el evangelio,
¿sí? Predican que la salvación es por medio de las obras, no creen en la salvación por medio de la gracia, niegan que Cristo vino en carne. Ahora, si Cristo no vino en carne, entonces, pues, para empezar, no le clavaron en la cruz del Calvario. ¿No es cierto? No derramó la sangre en la cruz por nosotros, no murió por el pecador, el ser humano, a quien vino a sustituir en ese precio, en el que pagó ese precio sobre la cruz. Y peor, no resucitó de los muertos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Quien hace esto, dice el versículo 7, quien hace esto, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, y el versículo 9, ¿sí? Juan hace una advertencia, ¿sí? Una advertencia del peligro de retroceder. De retroceder. Aquí está estableciendo que hay un peligro de retroceder. Y dice, mirad por vosotros mismos. Le está hablando a la señora, ¿sí? Y obviamente a la familia, ¿no? Mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No podemos dar, recuerda, no podemos dar la bienvenida como si fuera la familia de Dios a los falsos maestros o alguien que está proclamando mentira. ¿Sí? Mirad por vosotros. Cuidado. Puede ser más fácil a veces, sí, pero cuiden. No es que vas a perder tu salvación, pero vas a perder ¿qué cosa? Galardones que tenías. Galardón. Hay muchos que estoy bien, se conforman con ser salvos. ¿No es cierto? Dice, ya, al final igual es la misma iglesia, es otra iglesia, ¿sí? Voy a recibir lo bueno, voy a desechar lo malo, y al final, al final, y a veces no miramos más allá de lo que Dios nos quiere dar, los galardones. La lealtad a la palabra, a la verdad es fundamental. La verdad es fundamental, de la cual nosotros aprendemos. Es vital conocer la verdad de Dios. ¿Por qué es vital conocer la verdad de Dios? Primero, porque nos salva. Segundo, nos santifica. Nos asegura la gloria eterna. Nos protege, ¿sí? Y por eso es que nosotros debemos vivir en la verdad. Entonces, Juan está dando estos principios de la importancia de la verdad. Y primero, resumiendo todo, dice, debemos vivir en la verdad. Pero no solo vivir en la verdad, debemos amar la verdad. Y si tú vives en la verdad y amas la verdad, vas a manifestar en la lealtad a la verdad. Vas a ser leal, no importa. En ese tiempo, imagínate, ser leal a la verdad era morir por causa de Cristo. Era morir, era ser leal a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. No importaba si su vida estaba en riesgo, estaba en peligro, ¿sí? No importaba. Ninguno quería extraviarse. Ninguno. Porque ellos sabían que cualquiera que se extravíe, dice, más adelante vamos a ver eso, cuando nosotros debemos proteger la verdad, cualquiera que se extravíe, versículo 9, dice, y no persevera. ¿En qué? ¿En qué? En la doctrina. ¿Qué enseñó Cristo? Cuando dice aquí en la doctrina de Cristo, está hablando de su enseñanza, que Cristo enseñó, ¿no es cierto? Y de la enseñanza bíblica acerca de él. Y cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, a ver, escuche bien esto, es que a veces no te leemos nomás. Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo,
¿Qué dice lo que sigue? Subrayalo con rojo. No tiene a Dios. ¿Qué significa no tener a Dios? No eres cristiano, no eres salvo. Cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo, cualquiera que se va a un comezón de oír, a que quiere escuchar un otro evangelio, otras revelaciones que supuestamente reciben, ¿no? Reciben reciben realmente, hay cosas que yo escucho a veces, claro, no les mando esto porque digo, pero a veces los escucho, ¿sí? Esta semana escuché a Ronnie Chávez, creo que es, ¿no? Ronnie Chávez. Y él abiertamente daba una historia y dice, yo fui al cielo, dice, y vi, no sé si vieron ese video, ¿no? Y vi ahí el trono de Dios, y yo estaba ahí, y empieza a hablar con una tal, pero seguridad en lo que hablaba, ¿no es cierto? Y digo, y la gente se deja llevar por eso, se deja llevar por esas cosas. Y a veces hay gente, hay hermanos verdaderos creyentes que lamentablemente no saben cuidarse a sí mismos y se extravían. Son ignorantes. Se extravían en el camino. No dejan de ser salvos, ¿sí? Aquí dice, no dejes de ser salvo. Pero pierdes muchos frutos, muchos galardones. Pero aquellos que están hablando estas cosas, por más lindo que hablen, por más elocuentes que hablen, por más cosas, experiencias que cuenten, ¿sí? ¿Saben qué? No tienen a Dios. Eso ya lo dijo a Timoteo, ¿sí? Son reprobados en cuanto a la verdad, no conocen la verdad. La lealtad a la verdad es fundamental. Y la lealtad no solo a aquellos que predican la verdad. Por eso dice, no te dejes engañar, mirad por vosotros mismos, porque muchos engañadores, si en ese tiempo había muchos, imagínate ahora, 2000 años después, casi 2000 años después, cuántos engañadores se han multitriplicado. Pocos realmente son aquellos que enseñan lo que es, cuando digo la verdadera doctrina, a veces me cuesta decir aquello porque a veces pienso que usted puede pensar que yo me he comprado la verdad. Pero cuando yo te voy enseñando versículo tras versículo, me doy cuenta que estoy más cerca a la verdad que esos. Ellos no te van a enseñar la Biblia. ¿Alguna vez has visto enseñar a un falso maestro de los que vemos en la televisión versículo tras versículo conforme al contexto del cual se está escribiendo? No lo van a hacer, porque ellos van a agarrar un versículo fuera de contexto, sacándolo del texto para hallar, como dicen, un pretexto para algo. Pero conforme a lo que dice o por qué escrito, por qué Juan está escribiendo esto, ¿sí? Y cuando vayamos a tercera de Juan va a ser incluso más claro. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y un falso maestro va a sacar eso y va a decir, es el deseo de Dios, pero veremos en qué contexto lo dice. Así es, exacto. ¿Sí? Veremos por qué lo dice aquello. Si tú te das cuenta, esta carta es, el contexto que yo te doy es la que se establece. O me estoy inventando, el anciano dice a la señora elegida, ¿sí? Y le está hablando realmente, le está advirtiendo, ¿sí? Que esa virtud que ella tiene de ser hospitalaria, ¿sí? Tiene que tener un límite. Un límite. Y le está diciendo, ten mucho cuidado con quién metes. ¿A quién metes a tu casa? ¿Y cómo sabía Juan de aquello? Más adelante vas a encontrar con el último, cuando ya se despida, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, ¿sí? Y hay una palabrita en griego, sí, alguno viene, esa palabra sí implica que sí ha pasado eso, que hay muchos que han venido a la casa de la señora, ¿sí? Y los ha recibido, claro, ella
quizá ignorando ¿cómo decimos? Ignorando Sus intenciones, ignorando su autenticidad. su autenticidad, todo, ¿no es cierto? Él ha abierto las puertas de su casa, pero Juan le está diciendo, no, ten mucho cuidado, hay muchos engañadores que están ahí, están siendo predicadores itinerantes, como hay verdaderos también que estaban haciendo, pero muchos hay que son engañadores, son mentirosos, ¿sí? Son anticristos, en otras palabras. Lo dejamos ahí porque no quiero, me falta 2 y no quisiera correr mucho en esta enseñanza, y la siguiente semana cerramos aquello, ¿sí? Oraremos y damos gracias a Dios. Gracias, papito, por tu palabra, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, que debemos vivir en la verdad, debemos no solo vivir en la verdad, porque además esa verdad, Señor, tenemos que amarla, papito. Amamos tu verdad, Señor. Y gracias, Señor, porque nos muestras una perseverancia de poder ser leales a tu verdad, papito. Leales no solo a tu palabra, sino a aquellos que predican tu palabra, que honran tu palabra, Señor, que proclaman tu palabra de verdad, bendito Padre. Gracias, papito, por todo. Si hay alguna ofrenda, Señor, bendícelo, porque no podemos dejar de ser aquello. Te agradecemos por este lugar, Señor. Te agradecemos porque ya estamos más tranquilos, libres de cualquier una u otra presión, Señor, que era estar pagando alquiler y todo. Y te damos gracias porque, Señor, estamos aquí con mucha libertad, y gracias por este lugar, papito. Bendice esta mañana, bendice a mis hermanos que realmente están mostrando, Señor, lealtad, están mostrando perseverancia, papito. Gracias por aquellos, bendito Dios, que mantengan el fruto, Señor, que tú has destinado para cada uno de ellos, que es el conocimiento de la verdad, Padre. Gracias por sus vidas, por su familia, Señor, que puedan ver también a través de ellos tu verdad. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén.